Saludos, mi nombre es Dorca Arias. Para mí es un privilegio en este día poder entrevistar a una mujer completa, llena de tantos valores que integran esta sociedad. Ella es Iliana Rosario. Vamos a conocer un poquito más sobre su vida profesional. Es una mujer llena de espíritu noble, así la consideramos, alegre. Es una mujer profesional dedicada a lo que es la comunicación. Ha tenido experiencia en la radio, la televisión y la prensa escrita. Es también voz comercial, maestra de ceremonia, y también la conocemos como docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Para mí es un privilegio recibir en este día a Iliana Rosario. Bienvenida, querida. Muchísimas gracias, y luego de esa presentación, un gran compromiso para mí, pero sobre todo muy honrada de poder compartir este momentito con ustedes. Gracias por la oportunidad. En este momento vamos a hablar un poco sobre la entrevista. Bien. Ya por tu larga experiencia, y quiero que antes de iniciar estas preguntas nos hable un poquito de cómo inició Iliana Rosario en los medios de comunicación. Bueno, yo siento que los medios de comunicación, y siempre lo he dicho cada oportunidad que tengo, y esta carrera como tal de comunicación es una carrera de puertas. En un momento determinado se abrió una puerta para cubrir una pasantía en CDN. Entonces, muy lejos tenía de que quería dedicarme a la noticia, de hecho no estaba en mis planes inmediatos. Pero al abrirse esta puerta y descubrir ese mundo maravilloso de las noticias, pero sobre todo del aprendizaje humano que eso te deja. Entonces ahí inicia todo el proceso de involucramiento en los medios. Ya anteriormente, 16, 17 años, había hecho mis pininos en algunos proyectos informales, pero de manera formalmente mi incursión en la televisión inicia en mi casa por muchos años, que fue CDN. Sabes que cuando uno elige una carrera en la vida, uno tiene un referente, esa Sí. persona que uno mire y dice, quiero ser como esa persona, me encanta cómo hace un trabajo. Sé que para ti, en esa etapa de tu inicio, tenías personas referentes. De chiquita admiraba a muchísima gente. Por ejemplo, yo me crié en la época en la que Freddy Verascoico era el grande bueno, lo es todavía, un referente grande de nuestra televisión, y yo veía a Yanna y a Ivonne en Punto Final, chiquita me acuerdo, veía esos grandes de la comunicación, pero ya luego de adolescente y joven, pues veía mucho CNN con Patricia Yaniot. Veía mucho una colombiana apellido Palacios que todavía a la fecha admiro mucho sus lineamientos de pensamiento. Entonces sí fueron personas de las que en su momento determinado podía absorber ideas, y es más o menos la línea en la que quería dirigir el trabajo que se hiciera de la manera más profesional posible. En tu larga experiencia, ¿cuál ha sido la entrevista más difícil que tú consideras que te ha dado más lucha de realizar? Las más difíciles de lograr siempre son las del presidente de la República, el presidente de turno en su momento. A mí me tocó hacer muchas entrevistas presidenciales en el gobierno de Leonel Fernández, sobre todo cuando se encontraba en campañas electorales, que era mucho más difícil el acceso, porque entonces eran recorridos políticos en el que tenías que alcanzarlo en algún punto para lograr una información probablemente al final del día, después de tener todo un día detrás del personaje, con Danilo también, pero siempre ese tipo de personalidades envuelve mucha gente en su alrededor, entonces se hace muy difícil el acceso, y creo que son los más difíciles de llegar. Los demás ya son cosas circunstanciales. Sí. Está plasmado una noticia que sucedió en el 2011 contigo, un altercado. Ah, sí. En la gran arena del Cibao. Sí. O sea, hablan un poquito de eso. ¿Qué pasó con Iliana? ¿Tuvieron que salir con ella a emergencia? Sí, pues fue uno de los muchos altercados que tuve en esta carrera, y de los cuales de todo he aprendido muchísimo. Ahí en ese particular, en la arena, recuerdo como hoy, era la presentación de la candidatura de Danilo Medina en su primer periodo de mandato, o en su primer periodo como candidato presidencial. Y entonces, llegando a cubrir el evento, se armó una especie de altercado en la entrada, una especie de pleito que involucró golpes, y cuando la seguridad intenta un poco amedrentar a las personas que están agrediendo, empuja a una persona, a un hombre, recuerdo, que nunca se me va a olvidar su cara, y esta persona, al ser empujado, va con todo el peso de su cuerpo y me da un codazo en una costilla. Entonces tuve una fractura en la costilla. Quienes han tenido ese tipo de fracturas saben que es
muy doloroso, es muy molesto respirar, porque obviamente tienes dificultades. Y en ese momento lo folclórico del caso fue que no apareció alguien que de inmediato me socorriera y yo me fui manejando a la clínica. O sea, yo llegué manejando sin poder respirar del dolor, porque entonces entendía que iba a perder mucho tiempo. Pero como esas han sido otras, yo recuerdo que en una huelga en Salcedo nos entramos en un callejón tratando de buscar a los representantes del Falpo de esa localidad y nos tirotearon. Llegó la policía y se armó un enfrentamiento, nosotros quedamos en el medio entre los tiros de la policía y los tiros de los manifestantes. Y me acuerdo que me empujaron a una casucha pequeña y la doña, para mí fue muy impactante porque la doña siguió en todo momento viendo su novela. O sea, ella en ningún momento se inmutó con los tiros que estaban afuera porque me decía que era algo muy cotidiano en ese tipo de situaciones. Entonces, cosas como esta obviamente te marcan, pero también te enseñan mucho. Aquí escuchan la experiencia de Iliana, es parte de la vida del periodismo cuando uno elige esta carrera, es así. Pero que tanto amamos y lo hacemos con mucho honor. Es una carrera de riesgos y cada año probablemente más, pero es una carrera de muchas más satisfacciones, entonces yo lo veo por esa parte positiva. ¿Consideras tú que hay diferencia cuando se realiza una entrevista para la televisión, la radio y la prensa escrita? ¿Cuáles diferencias puedes destacar? Bueno, en el caso de la televisión y las radios son tendencias muy similares. Obviamente el punto de que probablemente no lo estás viendo en el momento cuando se trata de la radio en particular, pero ahora hay muchísimas plataformas en las que desde la radio también puedes visualizar lo que está sucediendo dentro de cabina. En el caso de la prensa escrita en particular, las entrevistas tienden a ser un poquito más amplias, porque para un artículo o reportaje de periódico tienes la facilidad de incluir mayor cantidad de detalles. Entonces eso te permite explayar probablemente informaciones que después puedes pulir. En el caso de la televisión y de la noticia en particular, que es a lo que me dediqué por muchos años, hay que ser muy puntual en la pregunta, y en la pregunta cuya respuesta quieres lograr, porque tienes un tiempo muy escaso para colocarlo y entonces la edición se hace de menor tiempo. Pudiera ser la diferencia más significativa. La entrevista que más te ha marcado, que ha tocado tu corazón, aún encontrándote una persona en la calle, porque cuando es presentadora de noticias o tienes que salir a la calle a buscar una noticia, te encuentras con situaciones que tocan tu corazón. Muchísimas. A mí me tocaron situaciones que de verdad llegaba a la casa y decía, yo no vuelvo mañana, porque situaciones humanas difíciles. A mí me tocaba, por ejemplo, cubrir casos de incendio en lo que la pérdida no era material, sino humana. Recuerdo haber tenido que cubrir un caso de un incendio en una comunidad en La Vega en la que los 2 niños fallecieron dentro de la casa, murieron calcinados. Entonces era muy difícil el abordaje a los familiares, imagínate, en una situación de tragedia como esa. Pero yo creo que las que más me marcaron fueron las de una serie de reportajes que yo hice en 2010, recuerdo, sobre los niños que quedaban huérfanos víctimas de los feminicidios. Y en los casos particulares en los que también el padre se suicidaba, probablemente siendo el victimario. Me tocó entrevistar a niños que no son tratados psicológicamente y que te cuentan la experiencia de cómo cambian sus vidas. Entonces, a partir de ahí sí, definitivamente un antes y después de las entrevistas más difíciles a esos niños que me tocó entrevistar. A la hora de hacer una entrevista que ya ha sido pautada con un previo aviso, ¿preparas un guión para esa entrevista? Yo tengo un estilo de trabajo particular que a mí me funciona y que no es que lo recomiendo, es que simplemente a mí me sirve. A mí me gusta mucho nutrirme de información. No soy tanto de escribir las preguntas, yo prefiero mentalizarlas y soy muy de escuchar, porque las respuestas de nuestros entrevistados nos dan pautas para siguientes preguntas. Entonces a veces voy con un guión muy determinado, probablemente mentalmente, de que esto es lo que quiero preguntar, pero la respuesta de la primera pregunta ya me saca de todo ese contexto y tengo que cambiar obviamente el plan. Entonces procuro tener la mayor cantidad de información de mi entrevistado en todo su contexto, si es político, si es figura pública, qué ha hecho, qué está haciendo, y entonces sobre esa base poder construir el cuestionario. ¿Y cómo manejas a un entrevistado que habla poco? Sí, de esos monólogos que te dicen sí, no. Lo más importante dentro de una estructura es algo muy básico.
no hacer preguntas en las que les permitas tener como respuestas un sí o un no. Aquí hay que actuar de manera inteligente en tratar de sacar preguntas en las que se vean obligados a argumentar. ¿Verdad que usted, o cómo se siente por haber sido electo tal cosa? Bien, ok, pero entonces vamos a buscar la forma de reconstruir esa pregunta y de que ese abordaje en su respuesta pueda ser mucho más amplia y probablemente más que el cómo se siente, cuáles son las sensaciones que le vienen o cuáles son los retos que vienen a partir de la elección suya en tal cargo. O sea, que obliguen al entrevistado a salirse un poquito de la zona de confort. Y en el caso cuando es una persona que habla mucho y a veces uno tiene cómo paralizar o cómo entrar a otra pregunta, ¿qué? Me tocaron ¿Cómo manejar muchos, esa me situación? tocaron, y hay personas y personajes que por mucho que intentes que puedan ser breves, no hay forma. En mi caso, a mí me ayuda mucho advertir antes de iniciar la entrevista. Tenemos solo 30 segundos para su respuesta. Vamos a ser muy puntuales con las preguntas para que usted igual me dé la respuesta que en 30 segundos me permita no tener que cortar. Yo siempre los involucro en el proceso. Usted sabe que esto es un proceso de edición y que en el noticiario van a salir 30 segundos de su respuesta. ¿Qué es lo que usted quiere que se escuche en esos 30 segundos? Entonces, obligo al mismo entrevistado a que resuma cuál es la idea que quiere sacar. En algunos casos se logra, en algunos otros pues no, hay que editar, hay que cortar. Pero siempre es bueno involucrarnos en ese proceso. Iliana, ¿cuál ha sido el reto más difícil para poder mantenerte en los medios de comunicación? El sacrificio que implica en términos de tiempo. Los medios de comunicación consumen mucho tiempo y por ende sacrificas mucho de la vida personal y de la vida familiar. En mi caso particular, que toda la vida trabajé en noticias, no sé lo que es un Viernes Santo, yo no sé lo que es un 25 de diciembre, mucho menos un día 1, porque son días de mucha tensión de noticias. Entonces, obviamente, mientras otros vacacionan o mientras otros están en ese compartir familiar, pues uno sacrifica de ese tiempo para entregarlo a su trabajo, pero aquí entra la parte de la pasión con la que realizas las cosas. En mi caso yo procuraba compensar en otros momentos porque lo que hago me apasiona, me gusta, me disfruto esos días, poder llevar la información a las personas y entonces es un tema de lograr ese equilibrio. En esta carrera considera que te deja beneficio económico trabajar en los medios de comunicación, aunque lo tuyo es completo porque trabaja maestría de ceremonia, sí, post comercial, pero ¿cómo se maneja esa No, parte? hay que estar claros en algo. El que quiera de alguna forma lograr ingresos importantes y como decimos en buen dominicano, hacerse rico, los medios de comunicación, por lo menos de la forma tradicional como empleados, no es el escenario. Tienes que no cansar de prepararte y no cansar de ubicar esos nichos que día a día se abren. Nosotros, contrario a hace 10 años, no teníamos todas las herramientas de comunicación que tenemos ahora. Y la manera en la que vas identificando de qué manera puedes potencializar tu talento en cada uno, entonces eso lo monetizas. Sin embargo, en un trabajo específico como reportero o como presentador, no es el lugar en donde vas a generar ingresos de importancia. En mi caso particular, yo tengo ya mi propia empresa, ya yo hago proyectos personales que me generan ingresos adicionales, pero en nuestra comunicación el pluriempleo reina, porque es necesario para poder subsistir y es lamentable porque es una carrera de muchos sacrificios que debiera ser igualmente proporcional con los ingresos. ¿Qué significa el equipo de las Águilas Cibaeñas, señores? Pero tengo que decirle que Iliana es cibaeña y aguilucha desde chiquitica, y yo creo que, o sea, de corazón y en la sangre, y me lo disfruto. Yo, que hasta hace unos años lo vivía solo a modo de fanática, te puedo decir que era una identificación así como cualquier fanático que se lo sufre, que se lo goza, pero ahora que me veo envuelta en un trabajo directo dentro de la estructura de Águilas Cibaeñas. ¿Cuál es tu rol ahí actualmente? Los roles son varios. Yo soy encargada de producción general de todo el contenido de Águilas Cibaeñas dentro del Estadio Cibao, en todas sus plataformas, pantalla interna, voz interna, el contenido de entretenimiento que ustedes ven a partir del año pasado ahora es un contenido que yo creo dentro de la estructura de trabajo, pero también soy encargada de las transmisiones y de esa supervisión
transmisión de radio, televisión y pantalla interna. Todos esos anuncios que ustedes ven, yo los superviso. Todas las menciones que ustedes escuchan que se dicen durante el juego, yo las canalizo, las realizo, muchas de ellas, y soy el contacto entre los patrocinadores y Águilas Ibaeñas. O sea que es muy completo y complejo el trabajo. Me la paso de un lugar a otro mientras hay juegos, pero también es un trabajo de muchísimo aprendizaje. Nunca imaginé estar involucrada de manera directa en la parte deportiva y me la he disfrutado muchísimo y he aprendido muchísimo. Les he dicho al principio, tenemos aquí delante de nosotros una mujer completa. Gracias. De verdad que estamos orgullosos de que tú representes al Cibao. Muchas gracias. Ahí en el estadio. Muchas gracias. Las Águilas Ibaeñas. Feliz de poder ser parte de esa estructura. Aparte de ser una mujer profesional, también eres madre. Sí. ¿Qué significa para ti Luna y Mila? Ay, Dios mío, mi mundo completo, mi mundo complejo y mi mundo real es Luna y Mila. O sea, yo veo en mis dos hijas todo lo que yo quiero ser para ellas. Todo esto que hago tiene un sentido totalmente distinto a partir de ellas. Incluso la parte de noticias la asumí con una responsabilidad distinta a partir de ellas. Ya yo no quería que nada me pasara, ya yo no asumía riesgos tan importantes como lo hacía antes. Yo me iba y me importaba, y si había huelga, vamos para allá. Ya no es tanto por mí, es por no faltarles a ella. Entonces, una vez escuché que cuando tienes hijos se te potencializan los miedos. Y no son miedos personales, es miedo a no estar en algún momento. Entonces, ellas son para mí mi complemento perfecto. Ellas me están ayudando a aprender a vivir nuevamente porque estoy viviendo a través de ellas. Me enseñan todos los días algo nuevo y yo me las gozo de una forma impresionante. Cada una de sus etapas y en cada una de sus edades que están súper agentadas. Ya para finalizar y dándote gracias por la oportunidad, nos gustaría que envíes un consejo a esos jóvenes que han tomado la decisión de elegir esta carrera tan hermosa como es la comunicación social. Bueno, más que un consejo, es la motivación a no cansarse nunca, a estar siempre prestos a aprender en cualquiera de las plataformas donde se encuentren, en cualquiera de las realidades donde se encuentren. Absorban todo lo bueno de cada experiencia. Nunca se cansen de continuar aprendiendo de manera formal con estudios adicionales y de manera informal con esa experiencia con la gente, porque eso es lo básico y lo que va a trillar esa zapata para luego entonces hacer todo lo que venga. No cansarse, no, siempre perseverar en lo que quieres, y estoy muy segura de que así en ese camino se logran todos los objetivos. Así es. Gracias, Liliana Rosario, por la oportunidad. Te deseamos muchos éxitos, bendiciones, que esta carrera siga hacia adelante. Gracias, que así sea para ustedes también y que, bueno, en un tiempo corto los vea a todos en los medios y descollando en lo que sea su pasión para ustedes. Así, gracias a nuestro maestro José de Luna, Jesús Díaz, que nos motivan cada día a hacer ese trabajo con mucha pasión. Gracias. Bendiciones para ti, gracias por la oportunidad.